Ahora vamos a ver el caso 3 de la continuidad de funciones. Vamos a estudiar la continuidad de funciones a trozos. Vamos a pensar en una función. Tendríamos dos funciones, o 3 o 4, las que sean. Si x es menor y mayor, si hay dos, nos las presentan de esta forma. Voy a marcarla en la recta real, me gusta más visual. Lo primero que tengo que hacer es estudiar la continuidad de las funciones que me dan de forma independiente. Así que cogería la función que hay en este trozo y yo me pregunto, ¿esta función es continua? ¿Y dónde? Si es un polinomio, digo es continua en R, no hay problema, es continua siempre. ¿Qué es una racional? Como en el caso anterior, pues en los valores que hay en el denominador no es continua. La siguiente pregunta es, si no es continua, nos volvemos a preguntar. Entonces, en el punto donde no es continua, bueno, más bien, el punto donde no es continua, pertenece al intervalo menos infinito x sub 0, o sea, está aquí. Si está aquí, tendría que estudiar esa discontinuidad. Si no está aquí, digo, pues, no me importa, y sería la función p de x continua de menos infinito a x sub 0. Después hacemos lo mismo con la función q de x, y nos vamos a preguntar lo mismo. ¿Esta función es continua? Diría, bueno, pues si es continua en, imaginaros, polinomio, continua en R, vale, pues entonces es continua de x sub 0 a infinito. No es continua en un punto, y nos preguntamos, ¿ese punto donde no es continua pertenece al intervalo donde tengo que dar los valores? Es decir, ¿pertenece al intervalo x sub 0 infinito? Si la respuesta es sí pertenece, estudio la discontinuidad. ¿Que la respuesta es no? Pues entonces la función es continua de x sub 0 al infinito. Primero estudiamos ya las dos funciones, que a lo mejor aquí ya tenemos trabajo, o a lo mejor ninguno, depende de la función que me hayan puesto a izquierda y a derecha. Siguiente paso es el punto frontera. Ese le tenemos que estudiar, si hay un punto, si hay dos puntos frontera, los que haya. Estudiamos la continuidad en x igual a x sub 0. Y vamos a hacer la función y el límite. Entonces, el primer paso haría f de x sub 0. Digo, ¿y esto dónde lo hago? F de x sub 0 es que la x vale ese número. Pues le hago en el igual. El igual le estará en algún sitio. Esto sustituyo en la función que tenga el igual. ¿Y si no hay igual? Si no hubiera igual, que fuera solo mayor y menor que el número, si no hay igual, no hay f de x sub 0. Yo diría, pues nada, el paso 1 no le tengo. De todas formas, vamos a hacer el paso 2 siempre, aunque ya sabría que no es continua, para ver el tipo de discontinuidad. Entonces ahora hacemos los límites laterales. ¿Por qué los laterales? Pues hacemos los laterales porque no hay la misma función, no tenemos la misma función a la izquierda que a la derecha. Por una parte llegará a un sitio y por la otra a otro, o al mismo sitio. Eso es lo que tenemos que ver. Hacemos el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, que le haría en la función que tengo a la izquierda. ¿Qué función tengo a su izquierda? En este caso a la que he llamado p de x. Y sustituyo por el número, ni mayor ni menor, por el número directamente. Luego hacemos el límite por la derecha.
y le hago la función que tengo a su derecha. En este caso, a la derecha de x sub 0 tengo lo que yo he llamado q de x. Y sustituyo por el número, ni mayor ni menor, simplemente por el número. ¿Qué tiene que ocurrir para que exista el límite? Para que exista el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, tiene que ocurrir que los límites laterales sean iguales. Si son iguales, existe el límite. Si no son iguales, no existe el límite. Si no fueran iguales, la función ya no sería continua. La función no sería continua en x igual a x sub 0. Si los dos son números, la discontinuidad sería de salto finito. Si alguno de ellos fuera infinito, la discontinuidad es de salto infinito. Y el paso 3 se tiene que verificar que es la definición que hemos dado al principio, que f de x sub 0, el valor que hemos obtenido en el apartado 1, sea igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, que es el valor que hemos obtenido en el apartado 2, siempre y cuando los límites sean iguales. Si no fueran iguales, el paso 3 no tiene sentido porque ya no existiría ese límite. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a coger la función (2x más 1) si x es menor que 2 y x cuadrado más 1 partido x menos 3 si x es mayor o igual que 2. Voy a hacer esta. A ver, como he dicho al principio, ¿qué voy a hacer? Yo la voy a marcar en la recta real. Marco aquí el 2, a su izquierda tengo la función 2x más 1 y a su derecha x cuadrado más 1 partido x menos 3. Vale. Lo primero, 2x más 1. Estudio esta función. Digo, a ver si es un polinomio, ¿no? Si es un polinomio, dominio todo R y este es continuo en R. Esto puede ser un pensamiento mío. Si es continuo en R, lo que yo quiero saber es si es continuo en menos infinito a 2. Pues si es continuo en R, lo que yo sí que tengo que poner es continua de menos infinito a 2. Abierto porque el 2 lo estudio después. De momento todos los valores, el 2 ya veremos qué pasa con él. Ahora la otra función. X cuadrado más 1 partido x menos 3. Digo, vaya, es una racional. Y mi pensamiento es, en las racionales, ¿qué pasaba con ellas? Que no es continua cuando x menos 3 sea 0, es decir, no es continua en x igual a 3, que me anula el denominador. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué me estás contando? ¿El 3 es un número que hay de 2 a infinito? Digo, sí, el 3 está ahí. Entonces yo ya concluyo. Esta función no es continua en x igual a 3, que sería continua de 2 a 3, de 3 al infinito. En el 3 no es continua. Voy a ver ese tipo de discontinuidad. Recordar que en las racionales hacíamos el límite. Para ver el tipo,
hacemos el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 1 dividido x menos 3. Y digo, me queda 10 entre 0. Y ahora haría los laterales. A ver, yo ya sé que los laterales me van a quedar infinitos, o más y menos, no lo sé. Si los hago, podría incluso pintarlo. Si no, yo ya sé que la discontinuidad va a ser de salto infinito, porque me van a dar infinitos. Lo vamos a hacer de todas formas. Diría, esto me daría 10 partido 0. Para ver el signo de ese 0 más pequeño que el 3, pues el 2. Esto me da negativo. Sería más entre menos, menos infinito. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha. X cuadrado más 1 partido x menos 3. Me quedaría 10 partido 0. Y un valor un poquito mayor, 4, por ejemplo. 4 menos 3, positivo, más infinito. Conclusión, ya tenemos una discontinuidad y decimos la función no es continua en x igual a 3 y la discontinuidad es de salto infinito. Esa ya es la primera discontinuidad que hemos encontrado. Voy a volver a pintarlo aquí porque tengo que estudiar en el 2. Tenía aquí el 2, a su derecha tenía 2x menos, a su izquierda 2x más 1 y a su derecha x cuadrado más 1 partido x menos 3. Estudiamos la continuidad en el 2. Y tengo que hacer, primero, f de 2. Yo tenía el igual en x cuadrado más 1 partido x menos 3. Ahí está. Pues ahí, en esa función, sustituimos por el 2. 2 al cuadrado más 1 partido 2 menos 3, que da menos 5. Ahora hay que hacer el límite cuando x tiende a 2. Y para hacer el límite cuando x tiende a 2, en estas de trozos, que tiene una función a su izquierda y otra a su derecha, tenemos que hacer los límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y digo, ¿qué función hay a su izquierda? 2x más 1. Pues sustituyo por el 2. 2 por 2 más 1. Ni mayor ni menor, ahora solamente es para elegir la izquierda y la derecha. Lo otro también era para elegir más o menos, para saber si era infinito o menos infinito. Cuando tiende a 2 por la derecha tengo otra función diferente. La función que hay a su derecha es x cuadrado más 1 partido x menos 3. Sustituyo por el 2 y me queda menos 5. Digo, vaya, los límites no son iguales. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es distinto del límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, con lo cual no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Si no existe el límite, la función no es continua. No es continua en x igual a 2. ¿Y qué discontinuidad hay? Son dos números, pero diferentes. Pues es una discontinuidad de salto finito. Salta, pero hace un salto entre números. Ahora vamos a hacer uno que sale menos veces a lo mejor, que es con igual y distinto. En vez de con mayor y menor,
Aquí no hay que hacer los límites laterales, se hace solo en un límite. Así cuando me dicen distinto y me dan luego otra función, pero para el igual. Vale. ¿Qué hago? Pues hago directamente en este valor la continuidad. Y haría f de 1, pues esta función es, en el 1 es continua. Y esta tengo, perdón, menos 1 ahí, que no es continua en el 1, pero claro, es para el distinto, entonces lo demás no me importa. F de 1 lo haría aquí, en el igual, siempre en la f en el igual, con lo cual me quedaría 4 por 1, 4. Ahora haría el límite cuando x tiende a 1. Tiende a 1, me acerco mucho a 1, pero nunca llego a 1. O sea, es distinto de 1, tan próximo a 1 como quiera, pero en el distinto. Me quedaría x cuadrado menos 1 partido x menos 1. En este caso he puesto que me da 0 partido 0. Si me diera un número, pues ya estaba. Como es 0 partido 0, descompongo x más 1 por x menos 1 dividido x menos 1. Sustituyo por el 1 y digo, pues este límite me da 2. Y ahora paso al tercer paso. F de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x. F de 1 me daba 4. Y el límite 2, digo, pues no, es distinto. Con lo cual esta condición no se cumple. El límite no es igual a la función. Existe el límite, pero no es igual a la función. Con lo cual es discontinua, en este caso, en x igual a 1, y la discontinuidad es evitable.